Bueno, creo que llegamos a la mejor parte de la semana. Mauricio, el pastor Mauricio Montión, es el invitado que tengo este día para hacerle esta entrevista. Hace unos años fui a la conferencia en Argentina. Les quiero decir que fue un momento, una conferencia que el Señor habló a mi vida de una manera muy poderosa y muy profunda. Y bueno, a Mauricio lo conozco yo desde el año 1996 y mi esposa tuvo el placer de conocerlo desde el año 91, creo, desde que iban a la universidad. Mauricio es profesor de inglés y traductor público de inglés, lo mismo que mi amada esposa. Y cuando creo que éramos un grupito de 5 jóvenes en la iglesia. Mauricio era uno de ellos y yo llegué y conocí a los amigos de mi señora y Mauricio era uno de ellos. Bueno, sería genial, Mauricio, que tú nos cuentes sobre, bueno, tu testimonio, qué te movió a desarrollar el Ministerio Restauración en que lo has llevado a cabo ya más de 20 años. Bueno, ante que nada, muchas gracias, Pastor Pablo, gracias a los hermanos por esta posibilidad de poder compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, que ha sido muy profundo, muy impactante y muy trascendental. Eh, Cuando llego a los caminos del Señor, era un varón que estaba luchando fuertemente con no solamente sentimientos homosexuales, sino prácticas homosexuales, ¿no? Y me encontraba en este dilema de tener este tipo de luchas mientras estaba conociendo acerca de Cristo, ¿verdad? No solamente luchaba con este tipo de situaciones en mi vida que comenzaron muy tempranos, sino también una adicción a la pornografía. A los 4 años aproximadamente encuentro pornografía en el maletín de mi padre. En ese momento había revistas pornográficas que, bueno, luego yo compartía con otros niños en contextos de abuso sexual, de masturbación en mi vecindario, que fue en este contexto que durante 6, 7 años fui abusado por otros niños. Lo que provocó ciertamente una confusión, una distorsión muy profunda en mi identidad como varón, en cómo yo me percibía a sí mismo como hombre. Bueno, sumado al hecho de que crecí en un ambiente con una madre alcohólica, un padre que tenía adúltero, otra familia en paralelo, un contexto de carencia de amor, de afecto, de intimidad. Y la intimidad que yo conocí era en estos contextos de abuso sexual, ¿verdad? Lo que ciertamente trastocaría la noción que yo tenía de amor, cómo se comenzó a sexualizar mi necesidad de afecto, de cariño, de afirmación, debido a todo este contexto. Eh, y cuando llego a los caminos del Señor, ya había andado una década prácticamente en estas prácticas, en esta confusión. Ciertamente cuando yo descubro estos sentimientos muy temprano, a los 12, 13 años en la pubertad, era algo que me aterraba, algo que me dolía, me confundía. Estábamos hablando acerca de 30 y tantos años atrás, donde la homosexualidad o todo lo que tenga que ver con esto era totalmente condenado, mal visto en la comunidad, en la ciudad, en el pueblo donde yo vivía, en el noroeste argentino, ¿verdad? Así que ciertamente yo lo oculté, lo tapé, ¿verdad? Y cuando comienzo a conocer del Señor, porque había una necesidad muy profunda en mi corazón que no estaba siendo satisfecho en la comunidad homosexual, en mis prácticas homosexuales, en mi adicción sexual, mi vida iba cada vez más rápidamente en un espiral descendente en el cual
me llevaría a una depresión muy profunda, en la que tuve que tomar una decisión, ¿verdad? Y era seguir jugando al religioso fariseo que el domingo iba a la iglesia vistiéndome de cristiano, ¿no es cierto?, fingiendo que estaba todo bien y que tenía una vida espiritual saludable, o seguir viviendo en este mundillo, en esta vida en la que me estaba llevando a la destrucción, básicamente, ¿no? Y fue allí, en el año 95, donde tuve un quiebre muy profundo en mi corazón, donde llegué a tocar fondo y clamé. Esto fue un clamor, ¿no es cierto?, cuando llegué a esta bifurcación en mi vida. Y fue allí donde realmente clamé a Dios y dije: Señor, si tú eres real, yo te pido que tú salgas a mi encuentro y que traigas paz a mi corazón, porque el tumulto, el estrés y la tormenta, ¿no?, con la que yo estaba en mi vida transitando en ese momento eran ya insoportables. Me estaba volviendo loco, ¿no? Y Dios, ciertamente el Padre, sale a mi encuentro ese día en mi departamento. Por casi 4 horas estuve allí en el piso, en el suelo, tendido, llorando. Una, por el gran dolor que estaba experimentando en mi alma, en mi corazón, pero por otro lado, poder tangible y palpablemente experimentar el toque sanador, esa gracia y esa misericordia del Padre. No hablo de esto y se me pone la piel de gallina, no sé cómo dicen ustedes, ¿no? Porque recuerdo que Dios dejó de ser un concepto, dejó de ser algo etéreo, abstracto, alguien del que se escribe y que uno lee, sino que de repente se transformó en alguien real, alguien que yo podía experimentar su presencia. Y bueno, fue allí en mi departamento, en este encuentro tan sobrenatural, ciertamente, donde comenzó un proceso que yo digo largo, difícil y doloroso, ¿verdad? Porque largo porque uno ha acumulado ya muchos años, más de una década, de distorsiones, ¿no? La manera como uno ha procesado la realidad, las creencias que se han ido acumulando, ¿verdad? Las nociones falsas y erróneas que tenía con respecto a Dios, con respecto a mí, a mi masculinidad, a mi sexualidad, con respecto a los demás. Así que ante tantos años de confusión, ciertamente el proceso de restauración tomó algunos años, ¿verdad? Ir reemplazando tanta mentira, tantas creencias erróneas, ¿verdad?, acumuladas a través de tantos años, reemplazándolas por ciertamente la palabra de Dios y trayendo convicción a mi corazón de lo que yo había estado practicando, porque vamos a vivir aquello que creemos. Nuestra vida es meramente un reflejo de aquello en lo que creemos, ¿no? Y ciertamente, bueno, todos mis comportamientos estaban basados en creencias totalmente erróneas, demoníacas, con respecto a toda la realidad, ¿no? A Dios, a mí mismo, a otros, al mundo. Así que Dios tuvo mucho que hacer y fue a partir de este proceso de restauración que Dios no solamente comenzó a sanarme a mí, a restaurarme a mí, sino cuando yo abrí mi corazón, cuando por primera vez decidí a un hermano de la congregación donde asistía a abrir mi corazón, ¿no? Yo dije, bueno, con temor y temblor, porque no era confesar, bueno, que me gustaban de más las chicas, que tenía problema de lujuria con las chicas, no, era un problema que en esta cultura machista, estamos hablando hace 30, 25 años y más para atrás, 28 años, ¿verdad? Luchar con sentimientos y atracciones homosexuales y luchas homosexuales, ¿no? Luego podemos responder esa diferencia porque hay personas que tienen luchas con
sentimientos, con atracciones, pero no necesariamente llevan esto a la práctica, ¿no? Al pecado de la homosexualidad. Ya esto lo podemos responder. No solamente yo tenía atracciones y deseos, sino que también tenía prácticas, ¿no? Tomaba estos deseos en mis manos y decía, bueno, yo voy a darle rienda suelta a mis sentimientos, ¿no? Así que iba a confesarle esto tan doloroso, tan... Sí, perdón, me querías hacer una pregunta, Pablo. No, sí, lo que tú estabas diciendo, Mauricio, que es precisamente lo que venimos diciendo, ¿no? Que somos en realidad una pila de memorias, somos una pila de creencias. Y ayer hablábamos de la idolatría, y la idolatría es básicamente reflejamos al ídolo que seguimos, ¿no? Y perdón que te corte, si sigue con tu pensamiento, pero quería hacerte si nos podés, yo recuerdo que en el año 96 estábamos en un grupito pequeño de varones y que tú básicamente queríamos ayudarte, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y creo que en el año 98, cuando te vas a un ministerio para capacitarte y para recibir sanidad, y esta es la pregunta que quería formularte, ¿no? A partir de este proceso de restauración que tú veías, la iglesia no sabía cómo servirte, cómo ayudarte. Y luego, ¿cómo fue ese camino hacia a desarrollar el ministerio que tienes? Bien, bien. Como te decía, ciertamente cuando yo confesé por primera vez, luego vamos a hablar de la importancia vital de la confesión y de la rendición de cuenta para no solamente hallar sanidad y libertad y restauración, sino para mantenerla, ¿no? Fue tremendamente liberador, ¿no? Porque no solamente le confesé a ese grupo, a ese líder primero, luego fue a este grupo de varones, imagínense, pero para lo que yo experimenté fue compasión, ¿no? Realmente fue gracia. Porque yo me esperaba ser lapidado o que se me juzgara o que se me condenara, porque eso es lo que el enemigo nos hace creer, ¿no? Que somos dignos de condenación y que nos merecemos ir al infierno, cuando hay abundante gracia y misericordia, ¿no? Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en mi vida, ¿no? Y eso lo pude experimentar yo. Y eso en sí nomás fue tremendamente sanador y esperanzador. Luego, ciertamente, no hubo en ese contexto inmediato quizás muchas herramientas. Tuve la posibilidad de ir a Buenos Aires a una hermana psicóloga misionera de Estados Unidos, la que por primera vez me brinda material acerca no solamente de este ministerio donde yo fui a hacer el seminario en Estados Unidos a capacitarme 2 años, sino el testimonio de otras personas que habían salido de la homosexualidad, que ahora estaban dirigiendo ministerios. Tenemos el testimonio de Dennis Jernigan, a quien conozco personalmente, que fue muy sanador para mí. Está su vida, es un documental en la página YouTube del ministerio, para los que quieran, se tradujo esa película. Pero muchos hombres y mujeres que habían salido de esto, y yo leer estos testimonios para mí fue fundamental. Pero había esas pocas herramientas, ¿no? Y pude tener esta posibilidad de ir a entrenarme a Estados Unidos, ¿no? Si bien había las bases sentadas como la misericordia, la compasión, se comenzó con el tema de la confesión, pero en realidad, como cuerpo de Cristo, lamentablemente no estamos facultados para lidiar con problemas de índole relacional o sobre todo de índole sexual, ¿no? Si bien esto está cambiando en este último tiempo, bueno, y la prueba más obvia es que estoy en esta entrevista en el día de hoy, que hace 10 años, quizás 5 años hubiera sido muy difícil, ¿no? La iglesia se está dando cuenta o está dolorosamente consciente de que no podemos hacer ya la mirada para otro lado e ignorar que hay personas en nuestras congregaciones que tienen estos tipos de conflictos profundos en su sexualidad, en sus relaciones, en sus emociones, y que algo tiene que cambiar.
algo tenemos que estar haciendo o tenemos que hacer. ¿Cómo pueden ser que hay estadísticas que cada vez que las chequeo se actualizan para horrorizarme, ¿no? Que 75% de los hombres cristianos evangélicos consumen pornografía, por ejemplo. ¿Cómo puede llegar a ser esto? Y no estamos hablando acerca de hombres en el mundo, hombres en la calle. 60% de las mujeres cristianas evangélicas son adictas a la pornografía por internet, ¿no? Y estas ya están medias desactualizadas. Esta fue hace algunos años que leí. Y cuando uno lee esta estadística, piensa, ¿qué se nos escapó? ¿Qué está pasando con el mensaje transformador, impactante, que cambia vidas, que trajo Jesús? Justamente ahora aquí en Sudamérica estamos, el único programa de televisión que vemos con mi esposa es la telenovela Jesús, una telenovela brasileña de los mismos autores de Moisés, Josué, José de Egipto, y realmente muestra esto, ¿no? Cómo Cristo impactó y transformó, puso su mundo patas para arriba, ¿no? Y era un evangelio transformador, ¿no? Así que ustedes, hermanos que están escuchando esto, que van a estar o están ya en posición de autoridad, de liderazgo, ¿qué está pasando con nuestro mensaje? ¿Qué está pasando con la esencia del evangelio que estamos transmitiendo? ¿Es realmente un evangelio de reino que transforma, que trae vida, que vivifica a las personas? ¿O es un evangelio que venimos quizás replicando, que hemos escuchado de nuestros padres y que estamos ciertamente, que a través de la historia, ¿no?, se ha convertido quizás en un buen conjunto de ideas, de nociones, de tradiciones, de opiniones, más bien de índole humana, que ha hecho que ese evangelio de reino de hace 2000 años se aguara, se diluyera? Porque cuando vemos que en el cuerpo de Cristo hay tantas personas que luchan con este tipo de situaciones, es porque algo se nos escapó y que nos tendríamos que replantear, que repensar qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre cuento, Pablo, cuando estaba involucrado en el mundillo homosexual hace más de 25 años, 28 años, iba a una discoteca homosexual. Acá le decimos boliche, ¿no? Iba a la discoteca homosexual, la discoteca gay, y así cuando tomaba un trago con alguien en la barra, ¿con quién me encontraba? Con el hijo del pastor, el hijo del anciano, el ex baterista. Yo decía, ¿pero cómo? La mitad de la iglesia evangélica en la discoteca homosexual para tirarse los pelos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Y por ahí le preguntaba a alguno, ¿tú, hijo de pastor, estás practicando esto? Sí, porque mi papá no tenía tiempo para mí. Mi papá estaba más ocupado en cuidar las otras ovejas que para salir a pescar conmigo o a jugar a la pelota, ¿no? Así que, hermanos, ex hermanos, es decir, personas que en algún tiempo fueron parte del cuerpo de Cristo y cayeron por las rendijas, como decimos, ¿no? Algo pasó, ¿no? ¿Qué puertas se le abrieron al enemigo para que robara tanto dentro del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Claro. Así que, sí, adelante. Una de las cosas por las cuales te estoy invitando, Mauricio, es porque verdaderamente siento exactamente lo que tú estás diciendo. Estamos ignorando realidades que están afectando el cuerpo de Cristo, vidas de jóvenes que están siendo destrozadas por el pecado, en lo que tú vienes narrando. Y bueno, la pregunta que te iba a hacer es cómo ves a la iglesia hoy y sus necesidades más urgentes, ¿no? Hoy en día, ¿cómo estás viendo a la iglesia? ¿Cómo tu ministerio está calando en Córdoba o en los lugares donde vas, en Colombia, en Uruguay, Chile y demás? Bien, bien. Ahí está habiendo
una concientización de esta realidad y de ayudar, ¿no? Hasta marzo del 2020, la Iglesia de Cristo estaba en terapia intensiva. Ustedes en España, como ahora en Argentina, estamos atravesando un pico de casos del COVID. Cada vez hay más personas afectadas severamente. Estaba en terapia intensiva hasta marzo. Y el COVID-19 al principio parecía realmente una tragedia, algo terrible, una peste, una plaga. ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Y desde entonces esto ha estremecido, creo yo, humildemente por lo que puedo observar. No hemos podido viajar, obviamente por las restricciones, pero sí he podido ver lo que está pasando en el mundo cristiano, porque así como estas invitaciones semanalmente tengo 2, a veces 3, a veces 1, pero mucho contacto con pastores, con líderes. Y esto de la pandemia ha sacudido la Iglesia de Cristo y está en proceso de despertarse, ¿no? No digo que haya un avivamiento como fue en el primer siglo, ¿verdad? La iglesia neotestamentaria, pero sí hemos visto que la Iglesia se ha comenzado a abocar un poco más a atender necesidades vitales y esenciales de las personas. Primero, de los miembros del cuerpo de Cristo de la congregación, ¿no? Aquí en nuestro país, un país muy golpeado por la corrupción, ustedes saben, los políticos, la pobreza que hay, se calcula que el 60% de los argentinos están por debajo del nivel de pobreza. Hemos tenido que ayudarnos porque hay hermanos que fueron despedidos. En fin, se está abocando o hay una tendencia a abocarse a las necesidades más urgentes, como es de alimento, de cuidado. Y es ciertamente muy esperanzador porque si podemos abocar, podemos atender una carencia física, ciertamente nos damos cuenta de que hay carencias y que una carencia física es muy parecida a la afectiva, ¿no es cierto? Y es mi esperanza, no solamente mi esperanza, sino mi misión, la visión del Ministerio de Restauración es poder que la iglesia sea el lugar donde las personas puedan encontrar no solamente un pan, un pedazo de pan, un plato de comida, unos remedios, medicamentos para el cuerpo físico, sino también para su alma y para su espíritu, ¿no? Pero hasta el 20 o hasta marzo, el estado de la iglesia era bastante, como dijo, en terapia intensiva, ¿no? En los últimos 5 años, 6 años, cada vez más son los ministros en estas, algunos más renombrados, otros no, líderes, que caen en estos escándalos, en estos pecados, en estas cuestiones sexuales que se vienen acumulando de años, décadas, ¿verdad? Y con mi esposa estamos teniendo que atender a cada vez más. Gracias a Dios, ¿no? Que Dios utiliza escándalos y situaciones terribles para llamarnos la atención, ¿no? Así que este estado en el que estamos como iglesia y esta situación mundial que al principio decíamos, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Hay una bendición camuflada muy tremenda para el cuerpo de Cristo. Y yo confío mucho porque estoy completamente convencido que el diseño del Padre para la restauración integral del ser humano es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, ¿no? Y no solamente que lo creo, sino que yo lo experimenté. Gran parte de mi sanidad vino a partir de aquellas personas que en los primeros años, tú bien sabes, Pablo, me acompañaron sin saber muchas veces qué decir, pero acompañarme, quizás escuchar mi llanto, como dice Pablo, llorad con los que lloran, ¿no? Y gozad con los que se gozan. Eso es muy importante, el poder
que me escucharan una confesión, el poder rendir cuentas, ¿no? Así que a partir de los principios que yo comencé a experimentar en la congregación donde pertenecimos hace tantos años, 3 décadas, y luego lo que continué experimentando allí en Estados Unidos, y a lo largo de estos 20 años, iglesias que se han tomado muy en serio esto de convertirse en un verdadero hospital de enfermos, ¿no? Y estamos trabajando actualmente en toda Sudamérica, en algunas iglesias también en Estados Unidos, iglesias latinas, ¿no es cierto? Que quieren dejar de jugar a la iglesia y quieren disponer al cuerpo de Cristo para que sea ese lugar donde ciertamente las personas vengan y sean atendidas, no que vengan y se tengan que poner una careta, una máscara, fingiendo que está todo bien, cuando en su fuero más íntimo están sufriendo terriblemente, en sus matrimonios, en su sexualidad, en su soltería, en sus relaciones, ¿verdad? Y como dice una hermana, psicóloga brasileña, ella dice que si enfermamos en grupos, porque estas disfunciones, estos quebrantos relacionales y sexuales, como ustedes escucharon en mi historia, no fueron estando yo aislado en una isla en el Pacífico, ¿verdad? Sino que se produjeron en un contexto relacional. Y ella dice que si enfermamos en grupo, sanamos en grupo. Mira, Pablo, en los 20 años que llevo de ministerio no conozco a nadie que haya sanado en aislamiento. ¿Por qué? Porque los quebrantos y los conflictos y las disfunciones y los patrones de pecado se fueron un caldo de cultivo en las relaciones. Así que si las relaciones te dañaron en tu infancia, en tu juventud, son las relaciones en Cristo que Él utiliza para sanarte. Y esa es mi experiencia, cómo en los últimos 20 años hemos ayudado a iglesias, como te digo, en gran parte de Latinoamérica, sobre todo aquí en el Cono Sur y Colombia, a embarcarse en un proceso de convertirse en la iglesia de Cristo. Como digo, dejar ya de jugar a la iglesia un pueblito muy feliz como cantamos, encerrado en 4 paredes, sino abrirse, ¿no? Y tener una perspectiva y una visión del reino. Pienso que ese es el desafío mayor de la iglesia de Cristo, recuperar la visión del reino, el verdadero evangelio del reino, que cuando las personas son confrontadas, son transformadas por ese mensaje, ¿no? Porque Cristo sigue siendo el mismo, el mensaje es el mismo, pero hay que, a través de este tiempo, replantearse, repensarse y rever esta reconfiguración de la Iglesia de Cristo. Sí, Pablo, adelante. No, exactamente. Bueno, estoy siguiendo lo que tú dices porque yo creo que lo que estamos viendo en nuestras iglesias, yo lo veo como que estamos saltando del escándalo al escándalo. Hablamos de Jimmy Swaggart 40 años atrás, el escándalo, y luego la iglesia se calla y sigue la rutina. Y aparece el otro escándalo y la iglesia se calla y sigue la rutina, lo que tú estás diciendo, ¿no? Como que veo que tú estás diciendo que el COVID ha generado una tormenta para generar un despertar, un nuevo despertar. Ahora, tú hablas de que las estadísticas, que era algo que ayer también yo hablaba con otras estadísticas, que nos lleva a que nosotros tenemos un cáncer adentro del cuerpo. 70%, 75%, 60% en la población de varones, en la población de mujeres, tenemos un cáncer. Y sé que tu ministerio no solamente trata los problemas de cuestiones de atracción al mismo sexo, sino también adulterio, pornografía y otros temas de índole sexual. La pregunta que tengo es, para salir de este tema de saltar de escándalo en escándalo, ¿cómo podemos nosotros proveer elementos? ¿Cómo podemos proveer un ambiente, lo que tú estás hablando de grupos, para dejar ya
para prevenir estos sofocones que pasan en la Los iglesia incendios. y empezar Bien. a tratar este tema de la pornografía que está carcomiendo a la iglesia y nos hace sumamente inefectivos. Ujú, tal cual. La iglesia, pienso que ha perdido su voz. La iglesia ha sido vaciada de la vida de Cristo. Lamentablemente hemos permitido, a través no solamente de la pornografía, sino de cuántas otras cosas, del legalismo, de las estructuras, de las tradiciones, que perdiera ese impacto transformador que tiene el mensaje de reino que vemos en Hechos, ¿no es cierto?, en los evangelios. Hoy por hoy, no lo digo yo, sino los pastores con los que nosotros compartimos, ¿no? Casi todos los sábados estamos compartiendo en diferentes de grupos de jóvenes, todo a través de Zoom, en Uruguay, en Chile, Argentina, Colombia, el tema recurrente de la pornografía. Pienso que este tsunami que ha arrasado a la iglesia es porque ha comenzado en los hogares. Y tenemos que trabajar de varios frentes como iglesia. Primero que nada, en la prevención. ¿Qué le estamos enseñando a aquellos que tenemos hijos pequeños? ¿Cómo les estamos instruyendo en la sexualidad saludable, en la sexualidad inspirada por Dios, ¿no? No tenemos que esperar hasta que a los 18 años nuestro hijo nos confiese que ha dejado embarazada a su novia para hablar de la sexualidad como Dios lo ordenó. Nos hemos perdido 18 años. Tenemos que comenzar a instruir, a hablar, no solamente en los contextos eclesiales de Iglesia de Cristo, sino en nuestras familias, como padres, hablar, tener conversaciones francas con nuestros hijos, instruir a nuestros hijos ciertamente de acuerdo a la edad que ellos tenían. Por ejemplo, yo te voy a dar un caso, porque viendo este tsunami, esto no surgió así hace 2 o 3 años, ¿no? El enemigo viene diseñando todo un sistema que está destruyendo a la familia, ¿no? Y esto que está sucediendo con la pornografía, pienso que mucho de esto, o gran parte, se puede llegar a prevenir si hay ciertamente un cuidado correcto, supervisión correcto, pero sobre todo también instrucción. Cuando Jonathan, nuestro hijito, tenía 2 años, estábamos en el supermercado para ya pagar algunas mercaderías que habíamos comprado, y él era chiquito, y acá en Argentina el supermercado, no sé cómo es en España, el niño va sentado mirándote a ti en el mismo carrito, ¿no? Y había en la línea de caja, ¿verdad? De cajas había varias revistas, y había una revista de moda femenina donde había una mujer prácticamente desnuda, ¿no? Y mi hijito, sentadito ahí, se puso a ver la revista, ¿no? Y en un momento dije yo, en un instante, Señor, ¿qué hago? Así que lo que hice, tomé la revista y la di vuelta, y atrás había no sé qué otra propaganda y le hice una pregunta a mi hijito Jonathan, con 2 años, 2 o 3 años, era muy pequeñito. ¿Has visto alguna vez a la mamá destaparse de esa manera? Me dijo, no, nunca he visto. ¿La has visto deshonrarse de esa manera, ¿no? Para que él desde temprano comience a ver que el desnudarse es una deshonra, que la mujer está deshonrándose, y aproveché esa oportunidad, porque podría haber dicho, uy, qué cochinada, qué sucio, qué asco, hijo, darle una cachetada, ¿cómo estás viendo esto? Hemos probado eso, y eso sabemos que no funciona, ¿no? Sí funciona la instrucción compasiva, ¿no? Bíblica, que nuestros hijos desde muy temprano tienen que ser instruidos. ¿Quién le da? Yo sé que tú tienes hijos adolescentes ya, Benja no sé cuánto tiene, a los 18 años las llaves del auto, del vehículo, ¿no es cierto?
sin tú antes haberte cerciorado que tu hijo haya aprendido a manejar, y en una escuela de manejo, que tú ya... Nadie cometería esa locura. Antes de darle la posibilidad que maneje, tiene que tú asegurarte que él sabe cómo manejar eso. Y la sexualidad es un regalo tan divino, un don con el cual el Padre nos ha favorecido, que si no lo sabemos cómo administrar, cómo manejar, nos puede llevar a la muerte, a tener accidentes fatales, ¿no? ¿Y cómo aprendemos a manejar algo? Con instrucción, ¿verdad? No como decía a los 18 años, cuando nos enteramos, ¿no? O cada vez más mamás a los 13, 14 años nos llaman desesperados que sus hijitos están... Te cuento otro caso para ilustrar. Una mamá del norte de Tucumán llama hace 4 años, desesperada, que su hijita de 14 años, ellos ancianos de esa congregación, su hija se había dejado el celular, el móvil, como dicen ustedes, en su casa ese día, y ella le empieza a chequear el WhatsApp y ve que se había estado sexting, como se dice, ¿no? Sacándose fotos y videos desnuda con un niño de 15 años, también hijo de ancianos, diáconos, no sé qué, de la iglesia, familias renombradas en esa congregación muy importante en Tucumán. Desesperada esta madre, mi hijita si hace algunos años le cambiaba los pañales, hoy está involucrada en esto. Le pregunté, discúlpeme hermana, ¿usted consume pornografía o ha consumido? Me dijo, no he consumido. Y su marido, ella hace una pausa y dice, mire, le tengo que confesar la verdad, mi esposo es empresario, él representa una compañía importante en el norte y él viaja, va a diferentes ciudades y bueno, y él se queda la noche solo con su ordenador, su computadora, como decimos acá, y bueno, él a veces recurre a la pornografía. Y eso es lo que le dije yo a esta hermana, aquí está el kit de la cuestión, mi amada. Aquí se ha abierto una puerta de perversión espiritualmente hablando en la familia, que le ha estado haciendo pasible a su hija a este tipo de conductas y comportamiento. Y ustedes por ahora, usted quizás sí, pero su esposo o como familia, como padres, tienen muy poca autoridad espiritual para decirle, hijita, estas imágenes que tú estás viendo te van a llevar a la destrucción. ¿Por qué? Porque ustedes están metidos en esto. Así que lo que yo les recomendé ciertamente era supervisión, de que hablaran, de que no la lapidaran, de que no la condenaran, de que no la juzgaran, sino que la ayudaran. Es decir, hija, esto te puede traer situaciones de mayor complejidad en tu vida. Y no solamente eso, sino que yo le dije a los padres, al matrimonio, ustedes tienen que ser sanados y restaurados en esto, porque los padres funcionamos espiritualmente como autoridad, que somos como un paraguas, no sé, una sombrilla, no sé cómo le dicen ustedes en España. Si ese paraguas tiene huecos, hoyos y llueve, ¿qué va a pasar? Tú te vas a mojar. Bueno, los padres funcionamos de la misma manera. Si hay estas puertas abiertas de perversión en nuestras vidas como papá, le estamos abriendo esto a nuestros hijos y no tenemos la autoridad espiritual para decirle, hijo, está mal ver pornografía, ¿no? Buscar nosotros primero superar esto, como hizo este matrimonio, vinieron a esta semana que tú viniste, una clínica intensiva de 7 días que damos aquí en Córdoba, una muy profunda, fueron sanados, fueron restaurados, se cerró esta puerta y pudieron luego ayudar, pero ya desde otro punto, desde otra perspectiva y desde otra posición de autoridad. Es decir, hija, esto te puede traer complicaciones. Y como nosotros hemos experimentado esta devastación, estos dolores, te queremos evitar a ti, ¿no? Así que este es el segundo. Primero, invirtiendo en educación familiar y también, ¿por qué no, eclesial, que se den reuniones en los maestros de la escuela dominical, no sé cómo le llaman ustedes, en cuanto a la detección de ciertos comportamientos de los niños de 7, 8, 9 años, porque
Por ejemplo, esta otra semana pasada me llama una mamá de Necochea, que es una ciudad balnearia aquí en Argentina, también desesperada, su hijito de 14 años le confiesa que se siente atraído a los hombres, ¿no? Eh, y desesperada, ¿no? Y yo le dije a mi hermana, este desviación o esta desviación del origen, del diseño original, no se desarrolló de la noche para mañana. ¿No vio usted algunas pautas? Y sí, él se juntaba mucho conmigo, con la abuela, fue muy compañero de su hermana, y su marido, no, él estaba muy ocupado y no se daban cuenta de que el niño no estaba mamando esos nutrientes de intimidad, de identificación, de afectos masculinos, ¿no? En fin, así que también el hecho de poder discernir, identificar, detectar y tratar redentoramente estos temas, porque muchas veces lo que pasa es que detectamos estas cosas, nos enteramos y se arma semejante escándalo, porque como yo, hijo de o pastor o líder, 30 años de evangélico, como si ser cristiano nos eximiera de tentaciones y de quebrantos, ¿no? En situaciones de pecado, que necesitamos la gracia cada día de nuestras vidas, sus misericordias se renuevan cada día, dice la palabra. Así que cada mañana hay que clamarle al Señor, quiero acercarme cada mes. Adelante, Pablo, qué vas a comentar? Mauricio, estaba pensando en algo que compartí en la clase hace unos minutos, de un pastor que él había caído en adulterio. Y este pastor era el pastor líder de una congregación de 4.000 personas, miembros que iban a la iglesia en Estados Unidos. Y esta persona, en lugar de, cuando es pillado en el pecado, en lugar de confesar su pecado, de ir por un camino de restauración redentora, decide suicidarse. Uh-huh. Sí, conozco el caso, sí. ¿Cómo? Conozco el caso. No es solamente uno que se ha suicidado por este tema y por otros de pecado sexual, pero bueno, perdón que te interrumpiera. No, está bien. Y veo que hay casos en donde vemos a los ministros huyendo directamente del liderazgo, porque yo no sé cómo definirlo, tal vez tú me podrías dar una perspectiva, porque cuando el ministro cae, es producto de todas estas creencias, producto de todo este desarrollo interior por años. Exactamente. La caída es simplemente un tropiezo, a pesar de que lo escandalicemos y lo magnifiquemos, pero es la oportunidad que tenemos para ofrecerle a ese ministro la restauración y, ¿por qué no?, Exactamente. el principio de su verdadero ministerio, porque todo lo demás estaba contaminado por eso. Entonces, ¿cómo podríamos crear un ambiente que no tuviera miedo? Porque a veces veo que en las iglesias evangélicas hemos desarrollado una estructura donde el miedo es básicamente el patrón de conducta y no la confianza. Y termino con esto para darte lugar a que hables. Cuando yo fui a la conferencia que me invitaste para aprender sobre estos temas, a mí me impactó el primer día que yo me senté y que vinieron tus El equipo. el equipo tuyo, y que eran como 20, y que cada uno confesaba básicamente por qué habían ido al ministerio. Y a mí me impactó la transparencia, también me impactó el dolor que ellos confesaban, pero también me alegró muchísimo ver cómo vidas iban restaurándose. Y al final veíamos un clima de libertad, un clima de unidad, un clima de fraternidad, Sí a es. pesar del quebrantamiento. Uh-huh. ¿Cómo podemos crear eso? ¿Cómo podemos sacar el espíritu de miedo y crear eso que estás creando tú allá?
Bien, bien. Sí, y que gracias a Dios cada vez hay más congregaciones que, como te digo, están cambiando sus paradigmas, ¿no? Y están cambiando la visión y se están transformando en comunidades restauradoras, comunidades sanadoras, ¿no? Esto también no hay que comenzar de diferentes flancos dependiendo de eh, la visión que uno tenga o de la posición que uno tenga. Por ejemplo, volviendo al caso del pastor, esto eh, se comienza, no hay, como te comentaba, en estos 5 o 6 años que estamos con mi esposa, lamentablemente tratando cada vez más estos escándalos de ministros, de pastores. Mira, Pablo, no hay uno o una, porque siempre no es, los pecados sexuales ya no es solamente tema de los hombres, sino también cada vez más, lamentablemente, de las mujeres. Eh, no hay uno o una que nos haya dicho, que no nos haya dicho, Mauricio Daniel, ¿cómo hubiera preferido confesar esto hace 5, hace 10 años, hace 8 meses, ¿no? Que explotara de esta manera. Porque si no delatas tú al pecado, no confías, el pecado te va a delatar. Tarde o temprano, dice la palabra en Hebreos, que todo va a estar expuesto, ¿no? Y vamos a tener que rendir cuenta que el que lo ve todo, que es nuestro Dios. Así que una de las maneras en que evitamos estas situaciones es confesando. Pero tú me dices, pero ¿cómo voy a confesar un pecado, y sobre todo un pecado sexual? Justamente es porque, y este es el otro flanco del cual tenemos que estar trabajando, no solamente empezar a confesar y tener un sistema de supervisión, un sistema de rendición de cuenta, no solamente, bueno, qué hago con qué estoy enseñando a la iglesia, cómo estoy administrando las finanzas, sino cómo estoy administrando mi sexualidad, ¿no? Que está proclive a tantas situaciones delicadas y de tentación, ¿verdad? Comenzar a crear una cultura de confesión y de rendición de cuentas, ¿no? Eso lo hemos visto en iglesias que en los últimos 20 años están trabajando. Eso primero. Segundo, romper y quebrar y eliminar la categorización de pecados, ¿no? Cuando leemos en la palabra allí en Corintios que Pablo dice, ¿no sabéis que los adúlteros, los avaros, los homosexuales no heredarán el reino? Y da una lista como de 10 o 11 pecados. No hace una lista, una categorización, no, los pecados sexuales son los peores, ¿no? Sin embargo, algunos de ustedes erais, dice la palabra, pero ahora han sido santificados, han sido transformados por el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es decir, primero, dejar de categorizar a los pecados y pensar que los sexuales son los peores pecados. Sí dice Pablo, dice la palabra, que las consecuencias son más complicadas. Ciertamente, si yo le robo a mi vecino la señal de Wi-Fi, no tengo ningún tipo que puedo llegar, no me va a denunciar y me llevar preso. Pero si yo cometo adulterio, va a traer consecuencias. Me puedo llegar a contagiar de alguna enfermedad venérea, espiritualmente me contamino y la contamino a mi esposa, ¿no? Porque ya no somos dos, sino que somos una sola. Es decir, Pablo dice que el que peca sexualmente contra su propio cuerpo peca. Es decir, que hay consecuencias más devastadoras en un pecado sexual que quizás decir una mentira. ¿Está esto justificando que tenemos que categorizar los pecados? No, mis hermanos. Todo pecado nos deshonra, nos quiebra el corazón del Padre, nos separa de Él, ¿no? Y el Señor nos perdona cuando realmente tenemos convicción y le pedimos perdón a Él. Así que dejar de vilanizar al pecador sexual, porque muchos de nosotros somos como aquellos fariseos en Juan 8, esta mujer que fue pillada en el mismo acto de adulterio. ¿Tú te acuerdas, Pablo? ¿No? Lo vimos hace un par de semanas en esta novela Jesús, que estuvo muy poderosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo tardó varios minutos, ¿no? Allí escribiendo y dijo, esta mujer, que no era la loquita del barrio, que todos saben, ¿no? Era media
mujer, no, esta mujer fue pillada en el acto de adulterio, arrastrada a los pies de Jesús. A ver, ¿qué decís vos? Porque la Biblia dice que hay que apedrearla. Eso es lo que decía la ley. Y el Señor allí escribiendo le dijo, aquel que no haya cometido nunca un pecado, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y fue tan impresionante ver cada uno cómo comenzó a ver sus propios pecados. Y obviamente está en las imágenes, la novela, ¿no? Adulterio, asesinato, robo, y cómo comenzaron a arrojar las piedras. ¿Quién era el único ahí que no tenía pecado? El único con el derecho de tomar la piedra y lapidar. El Señor, el único santo allí. Y él dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Los religiosos. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Toma mejores decisiones. Eso es lo que está diciendo Cristo. La última decisión que tomaste casi te cuesta el pescuezo, como decimos aquí en criollo, ¿verdad? Elegí mejor. Y es allí donde estamos los hermanos mayores del cuerpo de Cristo, quizás que hemos caminado un poquito más para ayudar a la persona en un sistema de confesión, de rendición de cuenta dentro de un discipulado integral que pueda ayudar a una persona, ¿verdad? Así que dejar de ser religiosos y ver a los pecadores sexuales como dignos de ser apedreados. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Gracias a Cristo y a lo que Él ha hecho a través de su sangre, ¿no? Que Él nos redime, que Él nos perdona. Así que comenzar a cambiar la visión y de vilanizar a las personas que practican la homosexualidad, que practican el adulterio, que practican cualquier pecado y no hacer, como digo, vilanizar o endemonizar al pecador sexual. Y también comenzar a compartir testimonios. Yo no tengo ningún problema en alguna iglesia que invita a Mauricio, podés compartirte, por supuesto. No que digan, wow, que en mi iglesia se comparte que alguien haya dejado el adulterio, la pornografía. Eso es tremendo. Y comenzar a hablar de estos temas de una perspectiva de reino, una perspectiva restauradora. Que el mismo poder transformador que resucitó a Lázaro allí en Juan 11 es el poder que actúa en nosotros para sacarnos de la tumba del quebranto sexual, de la adicción relacional, ¿no? Así que esa es otra. Comenzar a dar enseñanza, no te digo todos los fines de semana hablar de la sexualidad, sino desde un punto de vista restaurador, no condenatorio, no prejuicioso, ¿no? Porque eso es lo que hemos hecho como iglesia históricamente, y a todas cuentas hemos visto que eso no resulta. La gente no confiesa, la gente que cae en pecado se va de la iglesia, ¿no? La gente que está en pecado o lo maquilla o lo oculta, ¿no? Y explota en algún escándalo de estos que estamos hablando sin necesidad, ¿no? Así que trabajando desde esto, ¿no? Crear toda una concientización de la necesidad de confesión, ¿no? Y te cuento aquí, mi hermano, aquí en Córdoba mismo, hace 5 años vino un joven que fue también transformado, él es líder de pastor de jóvenes, tú lo conociste cuando estuviste, Natanael. Él comenzó en su grupo de jóvenes a confesar, chicos, yo he luchado con atracción al mismo sexo, con adicción sexual, y el Señor ha estado haciendo esto en mi vida. Eso desató toda una cadena, como si fuera dominó, de confesiones. Es decir, gracias. Si tú como hijo de pastor, líder de jóvenes, confesás esto y estás experimentando restauración, o Dios ha derramado su gracia y su misericordia, ¿cómo me voy a quedar yo callado, ¿no? Así que comenzar desde nuestros espacios a confesar estas cosas, y no solamente esto, sino que ellos lo que establecieron un sistema de rendición de cuentas, ¿no? De que una persona tiene un discipulador al quien le confiesa, sobre todo si hay de estos patrones repetitivos, ¿no? Como es el tema de caer en la pornografía, masturbación, estas situaciones relacionales, estos apegos, esta dependencia emocional que muchos quizás hemos caído, ¿no? La idolatría relacional, como le decimos, ¿no? Estas cuestiones así que nos atan, que nos amarran y que secan la vida de Dios en nosotros. Que a través de la confesión, uno dice, 1 Juan 1:9,
Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel, es justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunas, menos del pecado, de todas menos del pecado sexual, no dice de todo, ¿no? Así que hay una confesión que tenemos que nos trae perdón y nos restaura nuestra relación con Dios. Y hay otra, la de Santiago 5:16, que dice, por lo tanto, oren unos por otros y confiésense unos a otros para que sean sanados. Esto lo dice Santiago 5:16, es decir, la confesión para sanidad, ¿no? Comenzar a implementar esto en nuestras congregaciones, no solamente enseñanzas de tratar el pecado sexual como un pecado más que nos afecta a todo, que tiene sí ciertamente instrucciones, cuestiones más devastadoras, la instrucción desde los más pequeños, el discernimiento y la detección de estos casos, sino también la confesión y crear desde el pastor hasta el ujier. Bueno, no sé por qué hago esta diferencia, porque en la iglesia neotestamentaria no había un escalafón, no había una jerarquía de niveles, ¿no? Como lamentablemente se ha generado en muchas congregaciones, ¿no? Todos, ¿no? Tener a alguien a quien poder abrir nuestros corazones, confesarnos. Yo siempre digo, cuando hay una conferencia, ¿usted cuánto se ducha? ¿Cuánto se toma un baño? Periódicamente, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos contaminamos. El cuerpo produce sustancias que se descomponen y si no nos bañamos, olemos, ¿no? Heremos algunos, ¿verdad? De la misma manera que sucede en lo natural, sucede en lo espiritual, en lo... ¿Cuántos pensamientos diarios tenemos que no vienen de Dios? ¿No? ¿Cuántas actitudes tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿no? Y arrepentirnos y confesarlo? Yo gracias a Dios que estoy casado con una esposa maravillosa con la cual puedo abrir mi corazón y decir, tuve este pensamiento hacia esta persona, ¿no? Y no creernos que porque somos cristianos somos santos, pulcros y puros. Tendemos hacia la pureza, pero tenemos que comenzar a confesar todo esto, como dice Pablo, el Señor en Mateo, todo lo que contamina al hombre, lo que viene en nuestro corazón, los adulterios, los suicidios, las lujurias, los pecados sexuales, los robos. Así que es muy importante comenzar a practicar esto y es tremendamente liberador. ¿Y saben qué? Los que experimentan las iglesias o lo que yo he podido experimentar es justamente nos dejamos de jugar a la iglesia y comenzamos a compartir. ¿Sabes qué? Podés orar por esta lucha que tengo con mi secretaria o con tal amigo que me está haciendo las paces o me está tentando, me está enviando imágenes por WhatsApp o por confesar, ser cristianos reales, despojarnos de toda careta, de todo maquillaje, de todo aquello que nos impide ser reales y honestos, por lo menos, obviamente, con Dios y con una u otra persona, ¿no? Yo he visto en los últimos años que iglesias que han comenzado a tratar estas maneras, nosotros a través del Ministerio de Restauración ofrecemos programas de discipulados para personas que tienen estos problemas relacionales, tú sabes, un Nuevos Comienzos, que es un programa introductorio, el Estanque Bethesda. Luego le vamos a compartir la página web, mis hermanos, para que puedan ver y si desean acceder a los recursos que tenemos, pero hemos desarrollado a través de nuestra experiencia discipulados o contextos. Esta es otra, justamente el crear espacios, contextos donde haya confidencialidad, porque obviamente si yo voy a abrir mi corazón y sé que lo que voy a confesar luego se va a hablar en los pasillos de la iglesia, no voy a abrir mi corazón, ¿no es cierto? ¿Cómo, Mauricio, cómo se prepara la iglesia? Porque yo un poco lo que veo, precisamente cuando hablas de esos contextos, y justamente era una de las preguntas que seguramente todo el estudiantado que está escuchándote seguramente tendrá preguntas y querrá saber, contactarse directamente con vosotros, con ustedes. Vamos a dar un tiempo de entre unos minutos para que puedan hacer algunas preguntas que sean de índole público, que a lo mejor quieran preguntar, pero si por esas cosas de la vida tienen alguna cuestión privada, también va a estar Mauricio el pastor Mauricio
poniendo la información para poder contactarse con él directamente en el ministerio, ¿no? Y poder acceder a estos recursos. La pregunta que quería hacerte, Mauricio, es, vivimos en un contexto donde hoy en día lo que estaba enseñando hoy eran las consecuencias del pecado, devastadoras. Y qué mejor entrevista que esta para entender que hay consecuencias muy pesadas y que nos van a destruir y que nos van se va a terminar nuestro ministerio, se va a terminar nuestra vida, nuestro matrimonio, etc. ¿Cómo podemos hacer para construir en nuestras iglesias ambientes donde entendamos que no debemos juzgar el corazón del hermano? Porque no juzguéis, porque de la misma manera que juzgáis, serán serán juzgados. juzgados. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hermanos y hermanas entiendan ese principio que es básico, elemental, pero que es tan rutinario en nuestras iglesias? Ciertamente, cuando desde el púlpito se comienzan a transmitir mensajes de condenación, prejuiciosos, ¿no? Ciertamente la gente se va a sentir muy desmoralizada, va a sentir miedo, como tú hace un instante decías, ¿verdad? Por eso es muy importante que desde el liderazgo, desde el pastorado, desde las posiciones de autoridad, comencemos a hablar y a tratar estos temas desde una perspectiva restauradora y redentora en sí, de reino, ¿verdad? Y esto es muy importante y quizás como pastores, me tocó el año pasado un pastor de una mega iglesia, como de 9,000 miembros en Bogotá, en Colombia, luego de escuchar mi testimonio y compartiendo acerca de pautas para que la iglesia sea un lugar restauradora. Cuento de una historia que les voy a contar a ustedes y luego lo que hizo este pastor, ¿verdad? Había un joven, ya no tan joven, que hacía más de una década y media que venía luchando con atracción al mismo sexo, también con práctica homosexual, pero no a nivel interpersonal, sino a través de la pornografía, lujuria, masturbación, ¿verdad? Que ya es un terreno de pecado. Y él estaba muy mal. Por 15 años él ocultó esto, era un miembro, un chico que buscaba la santidad, pero se lo había guardado por 15 años. Un fin de semana siente, luego de un tiempo del Espíritu Santo trayéndole convicción a su corazón, dijo, cuando termine el culto el domingo, la reunión, me voy a acercar al pastor principal y voy a concertar una reunión durante la semana para yo poder abrir mi corazón. Se acerca este joven, el pastor, y lo escucha. Era en una ciudad importante. Está el pastor hablando con un anciano de que había habido una marcha del orgullo gay y los escucha hablando pestes de los homosexuales. Imagínense ustedes, este joven que justamente iba a luchar, iba a contar una lucha homosexual, de la boca del pastor escuchó ridiculización, condenación y juicio. Este hombre tanto se desmoralizó que empezó a contemplar el suicidio, ¿no? Llega a su casa ese día domingo y por estas cosas era un hombre que buscaba de Dios. Él tenía una radio, era cristiano, tenía una radio cristiana todo el día, él en su casa escuchando, ¿verdad? Porque pasaban mucha música cristiana. Y aquí cuando llega, están retransmitiendo un testimonio que me habían grabado a mí hace un tiempo en esta misma emisora, ¿no? Y él escucha de la esperanza y la restauración, porque yo estaba compartiendo ciertamente libertad de la lucha con la homosexualidad. Bueno, él llama al Ministerio de Restauración desesperado el día lunes y dice que se quería suicidar. Y luego de haber escuchado lo que sucedió, lo que le pasó ese día domingo, lo primero que hice fue agradecerle por su valentía, porque requirió de mucha valentía no hacer lo que tenía pensado hacer, sino llamar por teléfono y buscar ayuda. ¿Y sabes lo que segundo hice? Le pedí perdón. En nombre de ese pastor, yo le pedí perdón
en nombre del cuerpo de Cristo, ¿no? Y le dije, yo te quiero pedir perdón como pastor de la Iglesia de Cristo, si bien no soy tu pastor, pero soy un referente del liderazgo, yo te quiero pedir perdón por esas palabras, por eso que vos escuchaste de tu pastor. Porque cuando yo leo y sé del buen pastor, él jamás condenó, ni ridiculizó, ni hizo chistes de los pecadores sexuales, mucho menos, ¿no? El decir chistes gays, el reírnos, eso es juicio. ¿Qué es lo que es un prejuicio? Es un juicio, ¿verdad? Y la palabra dice no juzguéis para que no sea juzgado, ¿no? Y este hombre lloraba porque yo necesitaba pedirle perdón. El Señor me mostró. Y quizás aquellos que estemos en el liderazgo tengamos que pedir perdón. Yo recuerdo, ahora sí te voy a contar lo del pastor de esta mega iglesia en Bogotá. Luego de escuchar esto, sintió tanta convicción en su corazón que cuando yo termino de orar, termino mi sesión, él se para ante toda esta congregación y pide perdón. Y dice, quiero pedir perdón porque he sido homofóbico, porque me he burlado de los homosexuales, me he reído de los homosexuales, me he ridiculizado de los homosexuales. Y con lágrimas en sus ojos, él pidió perdón a Dios y a la congregación. Y esto desató un espíritu tan impresionante, ¿no? Que la gente lloraba diciendo, Señor, gracias porque ahora podemos, desde nuestro pastor que se arrepiente de su prejuicio, esto indefectiblemente, él siendo como autoridad, va a afectar al resto de la iglesia. Así que tenemos que comenzar como iglesia de Cristo en el liderazgo, ver a estos temas como Cristo los vio. Que él no juzgaba ni mucho menos condenaba a los pecadores sexuales, sino que él los perdonaba y les instaba a que tomaran mejores decisiones. Así que esto es muy importante, Pablo, que quizás desde el liderazgo comencemos esto. Otra cosa también, como decía, compartir testimonios, hablar más frecuentemente de cómo superar ciertas áreas de dolor a través de las diferentes prédicas, sesiones, que acá hay una palabra que es la concientización. Esto es muy importante, crear conciencia, ¿no? No miedo, no temor, no juicio, prejuicio, ¿no? Porque eso sabemos que eso no ayuda. Si hemos probado algo que no ayuda, no funciona, a ver, intentemos probar de esta otra manera, ¿no? Así que prédicas como por ejemplo la de Juan 8, de la mujer adúltera, transmitir, mire, en el canal de YouTube del ministerio debemos tener no menos de 50 testimonios de hombres y mujeres que han superado, en nuestro canal no más, sino en muchos otros, en todo YouTube, en español, ¿verdad? Así que es muy importante compartir de estos, y no solamente eso, sino personas que han superado la adicción al alcohol, a las sustancias, a las compras, al juego, ¿verdad? Es decir, Cristo, su mensaje es un mensaje de poder y actúa y quiero que actúe en mi vida, mi amado. Mira, Mauricio, creo que vamos a abrir un tiempo para que los hermanos puedan hacer, hermanos y hermanas pueden hacer algunas preguntas. Creo que queda claro de todo lo que narras y lo que cuentas, que estamos viendo una iglesia inmadura, una iglesia que necesita crecer en madurez. Y eso debe empezar en nuestros líderes, precisamente por lo que cuentan, ¿no? Respetar y dignificar a las personas, más allá de las prácticas que pueden haber estado estas personas involucradas, ¿no? Y un pasaje que abría ayer la clase dice, en Isaías 57, capítulo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Que el Señor no habita en el corazón de los orgullosos. Y el quebrantamiento y esa actitud de humildad del pastor, vaya que abrió las puertas ahí en Bogotá, ¿no? Y hay muchos hermanos colombianos acá.
mirando esta entrevista. Así que si hay algún hermano que quiere preguntar algo al pastor Mauricio, tenemos hasta las 10:15, ¿no, Mauricio? ¿Tienes tiempo hasta las 10:15? Sí, sí, un poquito más y media también. Vale. Aprovecho, mis hermanos, ahora mientras están pensando si puedo compartir la pantalla. Bueno, ya lo puse allí en el chat, los datos, pero quiero aprovechar y compartirlos aquí en la pantalla, si me permiten. Bueno, ahí están los datos del Ministerio de Restauración. Mis hermanos, apunte el celular. Allí está la página web, el mail, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Me faltó poner el canal de YouTube, pero si acceden a restauracionargentina.org, al finalizar van a ver el canal de YouTube. Acá está, aprovecho para también compartirles, ¿no?, la página del Ministerio de Restauración, Restauración Argentina. Allí verá testimonios, ¿no?, de diferentes personas que han superado diferentes quebrantos. Quería comentarles también de una escuela de restauración, que es un programa, una capacitación online de 8 meses. Acá está Escuela de Restauración, es totalmente a distancia, con videos, con manuales de lectura, ¿no? Y como les decía, bueno, acá están todos los temas, ¿no? Son 8 módulos. Está acá abajo YouTube, no sé si lo alcanzan a ver, Facebook, y allá está el número de WhatsApp para que ustedes se quieran inscribir. Pero bueno, alguien debe hacer clic en YouTube para que vean, mis hermanos, los diferentes videos que tenemos, en fin. Tenemos más de 200 videos en página web, pero adelante, si quieren hacer alguna pregunta específica, la pueden plantear, mis amados. Bueno, mi corazón está muy alegre de que realmente hayas traído todos estos temas. Y hay muchas manos levantadas, entonces podríamos ir por orden a medida que entraron. No sé cómo si Sadie nos puede ayudar con el orden. Sí, claro. Eric y enseguida David. Ok. Buenas noches, pastor. Una consulta en cuanto al tema que compartió acerca de su testimonio, ¿no? Cuando usted se acercó por primera vez a Cristo y supo que había llevado una vida de desorden, una vida de pecado, y luchó contra el homosexualismo en aquel tiempo, ¿tuvo cuadros depresivos, cuadros de ansiedad tipo clínicos o no pasó por eso? Porque eso me interesa saber más o menos por algunos casos que veo cercanos, ¿no?, en la iglesia. Jóvenes que trabajan, que están en el ministerio. Bien, bien. La depresión es ciertamente una angustia o primero dolor crónico, ¿no? El dolor ese luego se desarrolla en una angustia muy profunda, no tratada, ¿no? Eso es básicamente la depresión, ¿no? El dolor crónico no de un mes, sino de tiempo, que no ha sido tratado, no ha lidiado la persona, ¿no? Hace que ciertamente se apague su deseo de vivir, ¿no? Y la depresión es un síntoma, ojo, no es una causa es un síntoma de cuestiones muy profundas, muy dolorosas, que han sido irresueltas, que no han sido tratadas, que no han cerrado en la vida de la persona. En mi caso, era ciertamente una división muy profunda que había en mi vida, porque en un principio me acerqué yo al Señor antes de ir a una iglesia cristiana, leí las 4 leyes espirituales, hice la oración del pecador, al tiempito comencé a ir a una iglesia cristiana, me bauticé, ¿verdad? Pero nadie sabía lo que yo estaba practicando. Y luego de 2 años de haber aprendido las conductas que yo iba viendo,
aquí son todos buenos, son todos cristianos buenos, nadie dice nada, ¿cómo yo voy a abrir mi boca si esto no se habla? Escuchaba chistes machistas que deshonraban a la mujer, escuchaban chistes homofóbicos y decía, no, si yo abro mi boca me van a lapidar acá. Y fue tanto el desgaste de mantener una fachada religiosa cuando me estaba devastando mi vida íntima, mi vida sexual, porque el sábado de noche iba a la discoteca homosexual y tenía que estar bien el domingo para ir a la iglesia y dirigir la alabanza, ¿no es cierto? Así que fue este desgaste tan profundo que produjo una depresión. Así que la depresión es un síntoma, es cómo se expresan situaciones conflictivas muy dolorosas, ¿no? Así que en mí fue de ese tipo, ¿no? Pero no todos los que tienen una depresión están luchando con una cuestión sexual, ¿no? Puede ser una pérdida, ¿no? Que no se cerró quizás una relación con alguien, ¿no es cierto? Un joven que terminó una relación amorosa de muchos años y nunca pudo sanar, pudo tratar, nunca pudo hablar, se cerró. Es decir, esto es, los psicólogos hablan mucho de esto y hay mucho material, pero ciertamente hay indicios que nosotros como líderes podemos ver en los jóvenes para, nuevamente, la detección. Tanto más temprano se comiencen a detectar y a tratar, porque lo que ha pasado, Eric, es que históricamente en la iglesia, yo recuerdo, mira, en el año creo que 91, 92, fui a un campamento donde un matrimonio de psiquiatras del norte eran misioneros, iban a ir al Congo, a Nigeria, porque estaban todos vestidos como africanos. Ellos se dieron cuenta de que detectaron en mí comportamientos o actitudes y me llamaron aparte y me confrontaron. Es decir, que ellos detectaron algo y me dicen, Mauricio, te animamos a que hagas algo, ¿verdad? Pero luego ellos se fueron, ¿no es cierto? Es decir, que no solo basta con la detección de estas situaciones, sino con el ayudar, el empoderar, el cuidar a ese hermano, en apoyar, en orar. ¿Cómo estás con este tema? ¿Has podido hablar con esta persona? ¿Has buscado ayuda? ¿Has leído el material? Es decir, porque para detección en la iglesia sí hemos detectado, pero quizá lo hemos enviado a un psicólogo, algunos psicólogos no cristianos, ¿verdad? Al psiquiatra, lo han empastillado a la persona, si bien hay situaciones que es importante, digamos, un tratamiento psiquiátrico, pero en la gran mayoría yo soy muy minimalista con respecto a los psicofármacos, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, no solamente el detectar, Eric, sino qué hacemos, porque a veces vemos y no queremos ver. Yo lo detecto, pero hay una responsabilidad en detectar esto. ¿Voy a estar yo dispuesto a poder acompañar a esta persona, a poder amarla, a poder aceptarla, acompañarla en su proceso? Y luego, bueno, yo capacitarme como líder, tener las herramientas quizás para poder acompañarlo a él o a ella. No sé si respondí, Eric, tu pregunta. Sí, pastor, gracias. Pastor Mauricio, es que la mayoría de los alumnos tienen preguntas, entonces si se pudiera también la respuesta es un poco más corta para que todos pudieran participar. Dale. Me estás pidiendo un milagro, pero sí voy a tratar. Sé que es un tema complejo y todo, pero... Y más siendo argentino, imagínense que nos gusta hablar mucho, ¿vio? Y latino. Latino, ahí está mejor. Bendiciones, pastor. Mi pregunta va sobre el punto en el que, bueno, yo estoy de acuerdo con que la Iglesia debe de tratar todos estos temas que hemos estado hablando y que usted ha comentado, pero también he visto mucho en la Iglesia que a lo mejor un hermano ha pecado o tiene un pecado sobre cualquier tipo de cosa o algo que ha sido atado, por ejemplo, una violación o homosexualismo, pornografía, y a la hora de servir, cuando va a servir en algo, la Iglesia le dice, no sirvas en eso porque tú has pecado sobre tal pecado y quiero cuidarte y mejor no hagas esto, estate en otro lado. Y quería saber qué piensa usted sobre esto. Bien, es una pregunta bastante compleja, pero muy buena pregunta, David, muchas gracias. A ver,
Históricamente en la iglesia hemos disciplinado a aquel que ha confesado algún pecado y se le ha dicho, tú no puedes servir ya y te tienes que sentar en el último asiento, en el último banco por 6 meses, por 1 año. Y bueno, Pablo habla de la disciplina, pero con la mentalidad de reino de restauración. Es decir, si yo voy a disciplinar a una persona, ¿por qué lo estoy disciplinando? Lo estoy disciplinando para que es una mala, cochina, que sucia, ¿cómo hizo eso? Se tiene que arrepentir. O estoy salvaguardándola, ayudándola, sacándole una carga de encima, porque muchas veces un ministerio de música, de discipulado, de evangelismo, de escuela dominical, puede llegar a ser una carga que exacerba, que estresa, que hace a esa persona mucho más propenso a ese tipo de conductas. Es decir, mucho tiene que ver con cuál es el ánimo, por qué yo estoy disciplinando. ¿Es para castigarlo y que se sienta mal y una porquería y que se arrepienta? Ya hemos aprobado eso, David. En la iglesia eso no funciona. Pero sí funciona hablar con la persona y decir, mira, esta responsabilidad que tú tienes puede que esté haciendo mucha carga para ti. Quizás en este tiempo tú te tengas que dedicar a tu restauración, a tratar tu matrimonio, tus finanzas, lo que tenga que atender la persona, porque muchas veces el ministerio es una escapatoria, es un escape al cual yo me refugio para no lidiar con la verdad y con la realidad que me está carcomiendo en mi vida. Así que me conviene suspender o poner en stand-by esta actividad y comenzar a lidiar. Esto me va a dar el tiempo y la claridad mental para decir, bueno, yo voy a tratar con esto. Porque ¿cómo voy a estar cuidando a las ovejas si no me estoy cuidando a mí mismo? Y es algo aquí, Pablo, creo que tú lo mencionaste, el cuidado propio, ¿no? Es algo que en estos últimos años, viendo estos escándalos de pastores que caen en terribles escándalos, no solamente sexuales, sino de falcos, estafas, en fin. El tema del cuidado personal. Si tú no te puedes cuidar y administrar tu cuerpo, tu familia, tu contexto, porque al final cuando el Señor nos crea y dice, perdón que me lleve un poquito más esta respuesta, pero cuando nos dice sojuzgar la tierra, multiplicarlo, gobernar, eso es un principio de administración. Es decir, que si no estoy pudiendo administrar esto en mi propia vida, ¿cómo luego yo voy a poder ayudar a administrar a otros, ¿no? Sus vidas. Por eso es importante que yo pueda primero resolver esto, convertirme en un buen mayordomo de esta área en mi vida para luego yo estar mejor capacitado y decirle a ese joven, yo te puedo ayudar porque así me ayudó el Señor, así pude superar yo esto. Y con el mismo consuelo con el que fui consolado, yo ahora te puedo consolar a ti, ¿no? Y es allí donde el mensaje, el evangelio va a tener un empoderamiento mucho más real. Y no diciéndote, tú tienes que dejar esto, leer la Biblia, ayunar, porque no lo estoy haciendo yo. ¿Cómo voy a estar siendo un hipócrita diciéndole a mi hermano algo que yo no estoy haciendo? Soy un guía ciego, como decía el Señor, ¿no? Hay congregaciones que tienen diferentes políticas, ¿no? Una persona tiene que ser disciplinada, pero bueno, eso ya tiene que ver con cuestiones eclesiales, denominacionales, en las cuales yo no me puedo meter, pero sí replantearnos cuál es el motivo por el cual disciplinamos a una persona, para restaurarla o para quebrarla aún más y anularla del cuerpo de Cristo. Vale. Diana y luego Juan Carlos Horna. Muy buenas noches, pastor. A ver, una pregunta. En la iglesia usted dice que lo importante es el confesar, pero cuando se confiesa un pecado como el orgullo, como la soberbia o como el robar, no es tan, lo que habíamos dicho, o sea, no es tan mal visto. Entonces la gente, bueno, sí, ya, eso es normal. Pero ¿cómo se hace para crear el ambiente para que se empiece esa confesión?
Porque por decir algo, yo salgo y digo, bueno, a esta altura a mí me gustan las mujeres, o yo adulteré en mi matrimonio o algo así. Es más el escándalo y es más la proporción que se va, que el ambiente que usted dice que se debe de formar en cuanto hay una confesión. Entonces, exactamente. ¿Cómo se puede lograr el equilibrio? Cambiando ciertamente, es decir, esto es un proceso. Las iglesias que se están convirtiendo, con las que estamos trabajando y estamos ayudando a convertirse en comunidades de restauración, comunidades sanadoras, no se transforma de la noche para la mañana, ¿no? Nuestros prejuicios, nuestras creencias tienen que ser confrontadas, renunciadas y abandonadas a los pies de la cruz, ¿no? Y tomar lo que la palabra dice como Cristo y como el Padre ve a estas situaciones. Y eso es un proceso. Es decir, si la iglesia llegó a donde está ahora es porque se vinieron replicando y se vino repitiendo un patrón, una filosofía caduca o que no está funcionando. Bueno, a ver, comencemos en este proceso, ¿no? El hecho de descategorizar los pecados va a llevar un tiempo porque el pastor, como me ha pasado, hay pastores con un corazón tremendo, corazón pastoral, pero la iglesia no la forma el pastor solamente, ¿no? Hay un montón de otra gente, de ovejas, y las ovejas también somos prejuiciosos, somos condenatorios, es decir, que va a llevar un tiempo de desarrollar una nueva visión de como iglesia cambiar nuestra mentalidad y nuestra visión de lo que es el pecado, ¿no? Y dejar de categorizar. Puede ser que el pastor mismo o algún líder, el comenzar a confesar públicamente, ¿no? Sin temor, sin temblor, ¿no es cierto? Sabiendo que el Señor lo ha confesado, ¿verdad? Y acá tenemos que hacer una diferencia, mis amados. Una cosa es confesar, ¿no? Y decir, bueno, listo, acéptenme tal como soy. No. El Señor le dijo a la adúltera, te perdono, no te condeno, pero vete y deja de pecar. Es decir, toma mejores decisiones. Es decir, estás dispuesto tú a abandonar el pecado, estás dispuesto a cerrar todas las puertas que tengas que cerrar para darle la espalda al pasado. Y es allí donde no es solamente confesar y vomitar así como hace el borracho para luego sentirse bien, porque ciertamente cuando uno confiesa se siente libre, pero ahí no termina el proceso de restauración, amados. Allí comienza el proceso de libertad, el comenzar a desencadenarnos de todas estas mentiras que nos han amarrado por tanto tiempo. Y es allí donde la rendición de cuenta, la supervisión de un discipulador, de un pastor, es tan importante para ayudar a que esta persona deje de practicar el pecado, ¿no es cierto? Y pueda comenzar a vivir justamente, por decir así. No sé si he respondido, pero el hecho de capacitar a la iglesia a través de charlas, a través de sesiones, a través de prédicas, donde se desvilanice al pecador sexual, donde se hablen de los pecados como del orgullo y de la pornografía al mismo nivel. Esto hace muy bien, ¿no? Y esto lo tenemos que comenzar todos, no solamente el pastor, porque hay pastores, como digo, tremendos pastores, un corazón de Dios, pero luego la iglesia está llena de hombres y mujeres o con mucha gente que es prejuiciosa, que es condenatoria, que hace categoría, es decir, que hay que trabajar en toda la congregación, ciertamente comenzando por los líderes, que luego esto tiene que ir ciertamente bajando al resto del cuerpo de Cristo. Adelante, amados. Juan Carlos. Hola, pastor. Yo estoy en Italia. ¿Okay? Tengo 3 preguntas. Te las tiro las 3 rápido y manéjalas como quieras. La primera es, en el tiempo, tú hablas de que tu experiencia, hablas de hace más de 20 años, ¿no? ¿Cómo en esos 20 años nunca tuviste problemas, nunca volviste a luchar con el tema de la homosexualidad, nunca regresó el problema de ninguna manera? 1. 2, estamos acá en Italia por lo menos, tenemos un marco legal complicado cuando se habla de tratar temas de homosexualidad.
Nosotros, es ilegal para nosotros decirle a un niño de 14, 15 años que tiene tendencias homosexuales que eso está mal y que tenemos que ayudarlo. ¿Okay? Es decir esas palabras desencadena problemas legales. Sobre todo porque muchas veces en el marco en el que yo me muevo en este momento y sirviendo en donde estamos nosotros, estos chicos ya han hablado con amigos del colegio, ya son un grupo, como dijiste que perfectamente, que se peca en grupo, o sea, se cae en grupo. Entonces hay un tema de grupo. Estamos experimentando esto, lo que tú acabas de decir, hijos de familias cristianas evangélicas de toda la vida que a los 15 años dicen, yo soy gay. Y están dentro de la iglesia, están dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación. Nosotros estamos experimentando esto de primera mano. Y tenemos límites para poder hablar con esa persona. Y por último te quería preguntar, ¿cómo manejas el hecho de que tienes personas que te están diciendo, yo no he tenido conflictos, yo no he tenido problemas, a mí nadie me ha violado, yo nunca he estado en una situación de violencia, yo simplemente toda la vida he sido así y me ha gustado esto. Y esto es lo que yo soy así. Y por ejemplo, en Italia en particular, hay denominaciones cristianas evangélicas bien importantes. La iglesia bautista, la iglesia metodista, que simplemente han dicho, la homosexualidad está bien, no hay que cambiar nada, Dios te ama, Dios te acepta, no te preocupes, todo está bien. Pongamos una bandera de rainbow allá afuera porque está todo bien. ¿Cómo manejas todos estos temas que por lo menos en nuestro marco son complicados? Chao. Bien, bueno, gracias Juan Carlos. Voy a tratar de responder por amor al tiempo estas 3 preguntas que dan para un seminario en una, ¿no? Luego sí, de unos 5 años de restauración que comenzó en el 95, cuando regreso en el 2000 y comienza luego de estar 2 años en Estados Unidos, de una confrontación, un trato muy fuerte de Dios también porque tenía que seguir obrando en mi vida. Y te digo que hasta el día de hoy el Señor sigue trayendo claridad con respecto a quién soy yo como hijo, porque fueron tantos años de haber creído mentiras y haber escuchado mentiras con respecto a quién yo era, ¿no? Que hasta el día de hoy el Señor me sigue confrontando cuando quiero sucumbir a esas mentiras, ¿no? Y tengo que ser recordado, ¿no? Como Él tiene que dar testimonio, el Espíritu a mi espíritu, de que no soy más huérfano, sino de que soy hijo, y vivir como hijo, cuál es mi verdadera condición y mi verdadera posición. Y esto es para responder quizás la pregunta número 3. Tú piensas que eres así, ¿no? Vamos a vivir aquello que creemos. Tú te sientes así y a partir de tus sentimientos has desarrollado un estilo de vida. Ciertamente esto es la situación de muchas personas. Y nosotros no estamos yendo a las discotecas homosexuales o a las marchas de orgullo gay diciéndole a las personas, ustedes se van al infierno por practicar la homosexualidad. La gente no se va al infierno por practicar el pecado, se va al infierno por no haberse reconciliado con Cristo. Primero, tiene que reconciliarse con Cristo, recibir su amor, su perdón. Y a partir de esa convicción, que solamente el Señor, el Espíritu la puede forjar, es donde comienzan a venir los cambios. Es decir, lo que primero la gente necesita no es dejar de ser gay, necesita a Cristo, necesita la vida de Cristo en todo su ser, que es eso lo que primeramente trae convicción y lo que le trae a la persona la seguridad de que no fue creada, su destino y su propósito no fueron que se convierta en un homosexual, ¿no? Que sus propósitos son mucho mayores de lo que él o ella ha sentido o ha pensado, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos no podemos abrirle la cabeza a una persona y meterle la Biblia y que traiga convicción. Esto lo hace el Espíritu Santo. Pero sí podemos acumular, ¿no? Brasas, ¿no? En su cabeza a través del amor, a través de la compasión,
a través de la no ridiculización y a través de la aceptación incondicional. ¿Aceptó el Señor a esa mujer incondicionalmente? Por supuesto que la aceptó. Ciertamente no aprobó su pecado. Es diferente la aceptación a la aprobación. Yo como papá acepto incondicionalmente a mi hijo Jonatán, pero ciertamente no apruebo todo lo que él hace, ¿verdad? Así es el Señor, Él nos acepta incondicionalmente. Y como iglesia, uno de los primeros pasos para tratar de alcanzar a los pecadores en general, sexuales o no sexuales, es aceptarlos incondicionalmente, como el Señor aceptó. La parábola del hijo pródigo, este joven que estaba sucio, hediondo, quebrado. ¿Qué hizo el padre? Cuando se acercó le dijo, no, vete que tú estás sucio, límpiate, lávate, cambia la vestidura y luego ven a mi presencia que te voy a abrazar y besar. ¿Qué hace el padre? Lo abraza, lo besa así todo sucio, hediondo, embarrado. Lo acepta tal cual está su condición. No trata de cambiarlo para luego aceptarlo, no, lo acepta y fue esa aceptación incondicional, esa gracia y esa misericordia. Es allí donde comienza el cambio, no al revés. Porque históricamente en la iglesia hemos hecho al revés. No, si es un travesti, no, para entrar tiene que sacarse el maquillaje, sacarse el arito y luego venir para ser aceptado. Eso es como el mundo funciona. La iglesia no es un club social, mis amados. Es una comunidad de hombres y mujeres que no practican el pecado, que cada vez se están santificando y dejando de practicar el pecado, ¿no? Donde todos estamos al mismo nivel, desesperados de la gracia y la misericordia. Y al aceptar esa persona y poderle transmitir ese amor incondicional, no que yo estoy aprobando su pecado y su estilo de vida y lo voy a celebrar, no me entienda, no me malentienda, por favor. Yo cuando digo esto, suelen algunos incomodarse. No, mis hermanos, el Señor vino a rescatar a las prostitutas, a los publicanos, a la escara, la basura de la sociedad, mis hermanos. Y es eso que como iglesia hemos perdido, ¿no? Porque los sanos no necesitan un médico, son los enfermos los que necesitan. Y ustedes saben que hay muchas personas travestis, adúlteras, madres solteras que vienen a nuestras congregaciones, pero así como entran, salen. ¿Por qué? Porque encuentran una iglesia, como digo, condenatoria, por favor, no se sienta como iglesia condenado, siéntase desafiado, por favor, a que tiene que primero el cambio comenzar acá, en nosotros, no en el otro, ¿no? Y a medida que le transmitimos esta aceptación incondicional, este amor, no esta aprobación, las personas comenzamos a acumular brasas, ¿no? Yo aquí les cuento, para ya ir terminando y responder este otro tema, mi cuñada Claudia, ella era líder de jóvenes, ocultó su atracción al mismo sexo, su lesbianismo. Ella se va de la iglesia al mundo por 7 años practicando el lesbianismo. Había sido líder de jóvenes de la iglesia. ¿Qué le podíamos mi esposa y yo decir, hermana de mi esposa Daniela? Nada. El Señor nos llamó a amarla, a crear un puente del corazón del Padre a su corazón a través de nosotros. Y ese puente éramos nosotros. Así le dijo el Señor a mi esposa, conviértete en un puente de mi amor al corazón de mi hija. Y es lo que nosotros comenzamos a hacer. No le decíamos cuando ella venía emborracha ni nada, porque siguió viniendo a nuestra casa a ver a su sobrino. Incluso un día dice, quiero traer a mi pareja, por favor tráigala. Sí, pero dentro de esta casa se van a guardar ciertas conductas. Nada de darse besos, ni darse cariño, porque el testimonio o el ejemplo que queremos dar a nuestro hijo es aceptó todo muy bien. Luego de 7 años se mata la amante de mi cuñada, y usted sabe quién fue la primera persona a quien vino a nuestra casa. ¿Por qué? Porque nunca le cerramos la puerta, sino que nos convertimos en ese puente de amor del corazón del padre al corazón de una hija. Y es eso lo que tenemos que hacer con todas las personas. Disculpen que de estos casos de homosexualismo, pero yo sé que la mayoría no son esto, pero es lo que como ministerio nosotros tratamos. Y con respecto a los temas legales, aquí tampoco en Argentina
se puede hablar, pero yo a mi hijo le puedo decir a mi hijo, esto está bien y esto está mal, y el Estado a mí no me puede quitar ese derecho, ¿no? En un discipulado, usted sabe que nosotros como cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, en esta bendita Argentina con todos sus defectos, por ser dogmas de fe podemos hablar de la sanidad de la homosexualidad dentro de un contexto eclesial, y por dogma de fe no nos pueden hacer absolutamente nada. Ahora, si yo voy a la comuna o a la alcaldía y voy a dar acerca de un tema de la homosexualidad, ya ese es otro tema, porque no es la jurisdicción de la Iglesia de Cristo, ¿no? De algo sirven las 4 paredes de nuestros templos para salvaguardarnos, ¿verdad? Nadie nos va a poder impedir, ¿no? Yo le tengo que ser fiel al César o al Señor, ¿no? No puedo servir a 2 amos, ¿no? Y si tengo que ir preso, iré preso, no me importa, por la verdad, ¿no? Pero el Señor, ¿sabes qué, mi hermano? Nos da las estrategias para comunicar esto de manera redentora, restauradora y con una perspectiva de reino. Amén. Bueno, tenemos quizás una pregunta más. Eleas, tenemos 2. Dale, por favor, vamos. Ya, mira, una pregunta corta. Tú decías que, bueno, yo es lo que mismo pienso yo, el tema de que todos los pecados son iguales. No hay unos que son peores y otros que son menos graves. Pero en el caso de los pecados sexuales como la pedofilia y las violaciones, sé que obviamente como iglesia, ya que es algo ilegal, hay que denunciarlo. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo ve Dios? ¿Dios lo ve igual que cualquier otro pecado o lo ve de otra manera? Gracias, excelente tu pregunta, mi hermana. Mira, para Dios todos los pecados nos deshonran, los deshonramos a Él y ciertamente causan una brecha en nuestra relación, en nuestra intimidad con Él, ¿no? Cualquiera sea el pecado. Ahora, ciertamente, como decían hace un rato, hay pecados que tienen consecuencias más devastadoras que otros. Si yo soy un pedófilo, voy a ir a cadena perpetua, o dependiendo del país, si vivo en Estados Unidos, dependiendo del estado, puedo ir a la silla eléctrica o etcétera, ¿no? Es decir, que voy a tener consecuencias. Dios no categoriza el pecado, pero sí dice que los pecados sexuales tienen consecuencias. Te cuento cómo trabajamos nosotros con personas que confiesan abusos actuales, porque una cosa es que una persona venga a uno de nuestros grupos de apoyo, una persona de 40 años, como yo, mentira, tengo 48, confieso ese pecado. 48 años venga y confiese y diga, a los 10, 12 años yo toqueteé a una vecina, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, él pide perdón, le pedimos que si está dentro de sus posibilidades, que él vaya y le pida perdón para sanar y para restaurar, ¿no? Buscar, ciertamente, la restauración, o como le decimos en lenguaje evangélico, restitución, la restitución. Ahora, si la persona dice, yo estoy abusando a mi sobrina sexualmente, nosotros, ahí sí, por una cuestión legal, tenemos que advertirle a la persona. Lo primero que hacemos en nuestras reuniones es decirles eso. Si usted va a confesar que está actualmente dañando a alguien, llámese por abuso físico, abuso psicológico, abuso sobre todo sexual, o usted se va a dañar o se está por dañar, nosotros tenemos que primero darle a usted la prioridad, que usted lo confiese. Si un adulto confiesa que está actualmente abusando a un sobrino, a una vecina, lo tiene que confesar él, ¿no? Si no lo confiesa esa persona, viene a la semana siguiente y dice, no lo confesé, ahí nosotros tenemos que avisarle a los responsables de esa criatura, de esa familia, lo que está sucediendo. Pero primero le damos a él la posibilidad, el derecho que él tiene primero de confesar, ¿no? Nos pasó hace un tiempo, ya hace varios años, un hombre adicto sexual, él tenía relaciones, estaba casado, sexuales en los parques, en saunas, en fin, y su esposa no sabía. Y le dijimos, mira,
tú vas a tener que confesar esto porque la estás exponiendo a ella a terribles situaciones de enfermedades sexuales, venéreas, enfermedades de transmisión sexual, más todas las espirituales. Te vamos a pedir que si tú hasta el martes que viene, cuando vengas a la reunión, no lo has confesado, yo voy a levantar el teléfono y hablar con tu esposa, ¿no? Él dijo que sí lo confesó. Yo el día miércoles llamé por teléfono a la esposa. Discúlpame, me presenté. ¿Qué te confesó? Sí. ¿Qué te confesó? Porque le podría haber confesado cualquier otra cosa, pornografía. Ah, muy bien. Bueno, eso es todo. Queríamos saber que tú estuvieras consciente de que él está en un grupo siendo ayudado porque él está haciendo esto con su adicción sexual. Así que ese es otro tema, pero muy bueno el planteamiento. Vamos a la última pregunta y ya oramos y nos despedimos, si les parece. Henry. Bendiciones, pastor. ¿Qué tal, amado? Primero, darle las gracias por el testimonio. Es de valientes, edifica muchísimo. Y bueno, por haber preguntas, hay muchísimas, pero yo me voy al aspecto espiritual. Estamos hablando netamente de una guerra espiritual. Al hacer todo esto, quisiera saber, ahondar un poquito más en el ministerio, ¿cómo lo toman? Sí, bueno, gracias, mi hermano, gracias por tu muy buena pregunta. Ciertamente, sabemos que el enemigo ha invertido mucho en esto en la iglesia, en el mundo. La iglesia es un reflejo de cómo está la sociedad, ¿no es cierto? Y no estamos luchando contra carne ni sangre, como dice la palabra, sino contra potestades, contra huestes celestiales, que son bien heavy, como dicen en Chile. Estamos conscientes de esto, pero sí no sucumbimos al pánico, no le tenemos miedo al enemigo. Sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero sí ciertamente somos prudentes para, a medida que damos todo este apoyo, esta contención, que no es solamente de acompañamiento, de consejería y de oración, sino de una intercesión muy importante, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo, un equipo de intercesores a nivel continental que permanentemente nos están cubriendo. Tenemos en realidad un círculo más íntimo y luego otro mayor, donde cuando hay situaciones, estas cuestiones que compartió este hermano de cuestiones legales, que quizás hay una denuncia que nos hacen o quieren impedir uno de los eventos, le pedimos a los intercesores y las puertas se levantan. El enemigo no tiene tanto poder como el que nosotros muchas veces le atribuimos, sobre todo a estos temas legales. Ay, ¿cómo vamos a decir que se sana la homosexualidad? ¿Cómo sucumbimos a temores infundados algunos, verdad? Cuando tenemos claridad de quiénes somos, la posición, el poder y la autoridad que tenemos en Cristo por ser sus hijos, quizás no estamos conscientes del poder y la magnitud de quiénes somos en realidad, no para que nuestro corazón se enorgullezca y se nos suma a la cabeza, sino para afirmarnos y establecernos quiénes somos como nuestros hijos. Hay ciertamente en todas estas prácticas puertas abiertas al enemigo que se le abre espiritualmente hablando. Una de ellas, el pastor Pablo, la idolatría, ¿no? Una práctica idolátrica, la adicción sexual es idolatría sexual, ¿verdad? Estas son puertas abiertas al enemigo, espiritualmente hablando, a las cuales nosotros tenemos que ciertamente renunciar, ¿no es cierto? Y tenemos que cortar con todo ligazón, con toda vinculación que nos ata a este tipo de situaciones con otras personas, ¿no? Así que, y con otras prácticas. Así que, bueno, esto da para mucho. En uno de los capítulos o de las sesiones que nosotros damos, hablamos acerca de la importancia del desamarrarnos, del desatarnos
de esas influencias espirituales, de esas personas con las cuales nos hemos unido. Cuando Pablo le dice a los corintios, el que se une a una ramera, uno es con ella, porque en lo original que Dios diseñó era que un hombre y una mujer dejaran de ser dos y fueran uno. Es decir, que uno sea amarrado, sea ligado almáticamente a otra persona que no es su cónyuge, ¿no? Y hay que cortar con esas ligazones, hay que renunciar a ese tipo de pactos o de votos. Hemos hecho votos, ¿no? ¿Por qué no morí yo en lugar de mi mamá o de mi hija? Estos votos internos, estos votos de sustitución atan las personas, porque las palabras generan realidades espirituales, pero las debemos cortar en el nombre de Jesús, que tiene el poder para sanarnos y para liberarnos. Bueno, mis amados, qué bueno, qué buenas preguntas. Esperamos que haya sido de bendición, y allí tienen la información del Ministerio de Restauración para que ustedes puedan comunicarse. Pablo, adelante, mi amado. Gracias, Mauricio, por todo lo que has compartido y cómo nos has educado en estos quehaceres que tanto necesitamos como iglesia y que lamentablemente se nos están escapando algunas cosas. Pero muchas gracias, Mauricio, gracias por contestar todas estas preguntas, gracias a todos por preguntar. No hemos pasado de tiempo, pero creo que ha sido un tiempo de mucha edificación, y creo que en algunos de nosotros ha sido un antes y un después. Y qué mejor hablar de estas cosas cuando hablamos en un módulo sobre las consecuencias del pecado. Y qué bueno lo que dijiste, que mayor es el que está en nosotros y que el enemigo no tiene tanto poder. Como que le otorgamos, exactamente. Estamos revestidos por Cristo. Amén. Y Cristo tiene todo el poder. Está sentado en el trono de la gracia y listo para derramar abundante gracia. Y quisiera orar y terminar, si te parece bien, Mauricio. Amén. Dale, Pablito, gracias. Señor, qué agradecidos que estamos, Señor, por tu Espíritu Santo, por la persona de Cristo. Qué agradecidos estamos que hay restauración, que tú nos amas, que tú nos proteges, que tú tienes un poder incalculable, un poder y un amor para derramar sobre cada uno de nosotros. Tal vez estos testimonios fuertes y duros han tocado nuestra alma en lugares oscuros, en lugares tristes, en lugares dolorosos, Padre. Pero gracias porque hay libertad en ti. Gracias porque Mauricio tiene este ministerio y, Señor, si hay alguna necesidad, Padre, tú estás conociendo esa necesidad y te pedimos que tú suplas y restaures. Y hay recursos, hay ministerios como el de Mauricio, Señor. Gracias, Padre, bendice a mi hermano Mauricio, a su esposa Daniela, a su hijo Jonatán, Padre. Bendícelos, cúbrelos con tu gracia. Señor, nosotros dependemos de tu gracia, Señor. Dependemos de tu amor y dependemos de tu poder. Y sabemos que tienes mucho poder. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Protégelos. Te pido para que les des un sueño reparador. Amén. Le des mucho gozo. El gozo de la fortaleza que tú nos das en ti. El gozo que tenemos en ti, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque nos das una identidad nueva, nos construyes una identidad en la aceptación y en el amor derramado por nosotros en la cruz. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que derramó su sangre en la cruz por nosotros. Y hay poder en Jesús. En el nombre. Amén. Amén. Gracias, Amén. Pablo. De nada, mis amados, muchas gracias. Cualquier cosita les invitamos a ingresar a la página, envíenos un mensajito, un WhatsApp. Y gracias, y una bendición verles a la distancia, y qué bueno que estén tratándose estos temas y avanzando el reino en sus vidas. Bendiciones. Gracias, Mauricio. Gracias, Pastor Mauricio. Chao, gracias. Gracias, gracias.